Hola a todos y bienvenidos a nuestro video. En el video de hoy vamos a abordar uno de los temas más poderosos y transformadores que puedes aplicar en tu vida diaria: no rendirte. Si alguna vez has sentido que la vida te pone en contra, que los obstáculos parecen insuperables o que tus metas están cada vez más lejos, este video es justo lo que necesitas. Vamos a profundizar en cómo los filósofos estoicos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto nos enseñan a enfrentar la adversidad con fortaleza, sabiduría y resiliencia. A través de sus palabras, aprenderemos a superar la frustración, a mantener la calma en medio del caos y, sobre todo, a seguir adelante incluso cuando todo parece indicar que es más fácil rendirse. Si alguna vez te has sentido tentado a abandonar, hoy descubrirás cómo transformar la adversidad en una oportunidad para crecer y cómo la mentalidad estoica puede ser la clave para alcanzar tus sueños sin importar los desafíos. En este video, te voy a dar herramientas prácticas para mantenerte enfocado, motivado y, lo más importante, seguir avanzando en tu camino. Si te gusta el contenido, dale me gusta, suscríbete para no perderte ninguna de nuestras lecciones de sabiduría estoica y comparte este video con aquellos que también necesiten un recordatorio de que siempre es posible superar lo que parece insuperable. Empecemos. La vida, por su naturaleza misma, está llena de altibajos. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra existencia, se ha sentido tentado a rendirse. Las dificultades nos golpean con fuerza, los obstáculos parecen insuperables, las expectativas del mundo a veces nos aplastan. Pero, ¿qué nos hace seguir adelante? ¿Qué nos impulsa a no rendirnos cuando todo parece estar en nuestra contra? La respuesta puede encontrarse en una filosofía antigua que aún hoy tiene el poder de transformar nuestras vidas: el estoicismo. El estoicismo, una filosofía que surgió en la antigua Grecia y Roma, nos ofrece un conjunto de herramientas mentales que nos ayudan a comprender nuestra relación con el sufrimiento, la adversidad y el desafío. Filósofos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto nos dejaron enseñanzas que, a pesar de haber sido escritas hace más de 2000 años, siguen siendo de una relevancia sorprendente para enfrentar las dificultades contemporáneas. Estos pensadores no solo nos muestran cómo no rendirnos, sino cómo convertir las dificultades en oportunidades de crecimiento y sabiduría. La filosofía estoica. Entendiendo la resiliencia. El estoicismo se basa en la idea de que no podemos controlar lo que sucede en el mundo exterior, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante esos eventos. Los estoicos nos enseñan que el sufrimiento es una inevitable de la vida, pero que no es el sufrimiento lo que nos define, sino cómo respondemos a él. En lugar de resistirnos a lo que no podemos cambiar, los estoicos nos invitan a aceptar la naturaleza de las cosas y a actuar con sabiduría y virtud frente a las adversidades. Lo que está en nuestras manos es nuestra actitud y nuestras acciones. Lo que no está en nuestras manos es el destino. Epicteto. La clave de esta filosofía es la aceptación activa. No se trata de resignarnos pasivamente ante los problemas de la vida, sino de aceptar que, aunque no podemos controlar los eventos externos, sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ellos. Esto no significa que debamos ignorar nuestras emociones o rechazar el sufrimiento, sino que debemos aprender a manejarlo y encontrar la paz en medio de la tormenta. El primer paso: aceptar lo incontrolable. En su obra Meditaciones, Marco Aurelio nos recuerda una de las lecciones más fundamentales del estoicismo. Lo que está en el camino de tu vida
no es un obstáculo, es el camino. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo, en muchas ocasiones, percibimos los desafíos como barreras, como algo que está bloqueando nuestro progreso. Sin embargo, lo que el estoicismo nos enseña es que en realidad esas dificultades son una del proceso. Las dificultades no son el enemigo, son las pruebas que debemos superar para crecer. La vida no es una sucesión de momentos felices sin obstáculos, sino una serie de situaciones en las que debemos encontrar la sabiduría para manejar lo que se nos presenta. Y la forma en que enfrentamos esos obstáculos marca la diferencia entre una vida llena de frustración y una vida llena de sabiduría y paz interior. Por ejemplo, cuando perdemos un empleo, sufrimos una enfermedad o enfrentamos un fracaso en un proyecto, a menudo sentimos que estamos siendo atacados por las circunstancias. Sin embargo, Marco Aurelio nos anima a ver esos momentos desde una perspectiva diferente. En lugar de verlos como una interrupción en nuestra vida, debemos aceptarlos como del camino que nos conduce a nuestra evolución personal. Aceptar lo que no podemos cambiar no significa rendirnos ante la adversidad. Más bien, significa liberarnos del sufrimiento innecesario que surge cuando nos resistimos a lo que no podemos controlar. La frustración, la ira y el miedo son respuestas naturales cuando las cosas no salen como esperábamos. Pero el estoicismo nos enseña que, al no resistirnos a lo que es inevitable, podemos encontrar paz y claridad mental. El segundo paso, enfocarse en lo que sí podemos controlar. El siguiente paso en el camino estoico hacia la resiliencia es centrarnos en lo que sí podemos controlar. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, expresó de manera clara: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta frase destaca la distinción fundamental que los estoicos hacían entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Existen muchos factores fuera de nuestro alcance: el clima, el comportamiento de los demás, los resultados de nuestros esfuerzos. Sin embargo, lo que siempre podemos controlar es nuestra actitud y nuestra respuesta ante esos factores. En lugar de malgastar nuestra energía luchando contra lo que no podemos cambiar, los estoicos nos invitan a redirigir esa energía hacia lo que sí podemos influir: nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Cada vez que enfrentamos una dificultad, podemos preguntarnos: ¿qué está en mi control en esta situación? Tal vez no podamos cambiar la situación externa, pero siempre podemos elegir cómo interpretarla. Por ejemplo, si estamos pasando por una crisis económica, tal vez no podamos controlar la recesión, pero sí podemos decidir cómo vamos a adaptarnos y aprovechar las oportunidades dentro de ese contexto. Podemos cambiar nuestra mentalidad, buscar nuevas soluciones, aprender nuevas habilidades y tomar decisiones que estén alineadas con nuestros valores. El poder de la respuesta interna ante el desafío es una de las enseñanzas más transformadoras del estoicismo. Elige no ser afectado por lo que no puedes cambiar, nos dice Epicteto. Esto significa que, en lugar de centrar nuestra atención en la tragedia o en la injusticia que nos ha tocado vivir, debemos enfocar nuestra energía en lo que podemos hacer para avanzar. El tercer paso: practicar la persistencia. Una de las mayores lecciones del estoicismo es la importancia de la persistencia. Los estoicos nos enseñan que el camino hacia el éxito y la paz interior no es una línea recta, sino una serie de pruebas y tribulaciones. El fracaso, las caídas y los errores no son el final del camino. Son simplemente del proceso que nos lleva a alcanzar nuestras metas y a fortalecer nuestro carácter. Séneca, en su obra sobre la brevedad de la vida, dice: no es que tengamos poco tiempo,
sino que perdemos mucho. Este pensamiento nos invita a reflexionar sobre cómo gastamos nuestra energía. Muchas veces nos rendimos prematuramente porque sentimos que no tenemos suficiente tiempo para lograr lo que nos hemos propuesto. Pero el verdadero enemigo del tiempo no es su escasez, sino nuestra tendencia a procrastinar, a distraernos con cosas que no nos llevan a nuestros objetivos. La clave está en la persistencia, en dar pequeños pasos, aunque sean lentos, y seguir adelante a pesar de los contratiempos. La persistencia estoica no significa trabajar sin descanso hasta el agotamiento, más bien significa mantener un compromiso constante con nuestros valores y objetivos, sin dejar que los fracasos temporales nos desvíen del camino. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda que debemos ser constantes y disciplinados, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Persistir también implica aprender de los fracasos. Cada error es una lección valiosa, y los estoicos nos enseñan a verlo no como un fracaso, sino como una oportunidad de aprendizaje. En lugar de rendirnos ante el primer obstáculo, debemos ser capaces de levantarnos, reevaluar nuestra estrategia y continuar avanzando. Cada paso nos acerca más a la sabiduría y la virtud. Claro, aquí tienes la segunda del contenido desarrollado de manera limpia y extendida para continuar con el tema de no te rindas desde la perspectiva estoica. La dificultad como oportunidad, redefiniendo el fracaso. La mayoría de las personas en algún momento de su vida han experimentado el fracaso o la adversidad y, con frecuencia, estos momentos se perciben como el fin de un ciclo o de un sueño. El fracaso se asocia con la sensación de derrota, de que algo se ha perdido y que no hay camino hacia adelante. Sin embargo, los estoicos nos invitan a ver el fracaso de una manera completamente diferente. Marco Aurelio, el filósofo y emperador romano, escribió en sus Meditaciones: «Las dificultades no son obstáculos, sino oportunidades para aprender y crecer». Esta idea nos muestra una forma distinta de enfrentar las dificultades. En lugar de ver el fracaso como una señal de que debemos rendirnos, lo que nos propone Marco Aurelio es ver cada dificultad como una oportunidad para aprender y fortalecernos. De hecho, es en los momentos difíciles donde se forja el carácter más fuerte y donde podemos descubrir nuevas capacidades que desconocíamos en nosotros mismos. En su vida, Marco Aurelio enfrentó desafíos colosales. No solo fue un gobernante de vastos territorios, sino también un ser humano que lidió con la guerra, la enfermedad y la pérdida. Sin embargo, su filosofía se centraba en la capacidad de enfrentarse a esas dificultades con calma y sin perder de vista el propósito. Para Marco Aurelio, la adversidad no era algo a evitar, sino un aspecto esencial de la vida misma que debía ser aceptado y enfrentado con dignidad y sabiduría. Lo importante aquí es entender que el fracaso o la adversidad no definen nuestra capacidad. En lugar de verlos como el final del camino, los estoicos nos invitan a verlos como una oportunidad para forjar resiliencia y para aprender lecciones fundamentales sobre nosotros mismos. Cada golpe, cada caída, es una prueba de nuestra fortaleza interna y una ocasión para cultivar virtudes como la paciencia, la sabiduría y la autodisciplina. El control, lo que realmente podemos cambiar. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Epicteto, otro de los grandes filósofos estoicos, insistió en esta idea. No son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de esos eventos. En otras palabras, lo que realmente podemos controlar
no son las circunstancias externas, sino nuestra reacción ante ellas. Cuando nos enfrentamos a dificultades, es fácil caer en la trampa de pensar que todo está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que lo único que realmente podemos controlar es nuestra mente y nuestras decisiones. Todo lo demás, desde los comportamientos de los demás hasta los eventos del mundo, está fuera de nuestro poder. Esto es liberador. Nos permite dejar de centrarnos en lo que no podemos cambiar y empezar a enfocarnos en lo que sí podemos hacer. Cambiar nuestra actitud, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Si perdemos un trabajo, por ejemplo, podemos lamentarnos por la pérdida, o podemos tomarlo como una oportunidad para redirigir nuestras energías hacia nuevas posibilidades. Podemos decidir aprender de esa experiencia, mejorar nuestras habilidades y seguir adelante con determinación. Epicteto decía: no busques que los eventos sucedan como deseas, sino desea que ocurran como suceden, y todo irá bien. Esta frase es crucial porque nos invita a aceptar la realidad tal como es, sin rechazarla ni lamentarnos. En lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, debemos adaptarnos y fluir con los eventos, ajustando nuestra actitud para aprender y crecer a partir de ellos. Este enfoque no significa que debamos conformarnos con todo lo que sucede, sino que nos ayuda a liberarnos del estrés y la frustración innecesarios causados por tratar de controlar lo incontrolable. En lugar de gastar energía en algo que no podemos modificar, podemos dirigir nuestra atención hacia lo que sí podemos hacer, es decir, cómo responderemos ante esa situación. La persistencia estoica, la fuerza de la constancia. La persistencia es una de las cualidades más valoradas en el estoicismo, y por una buena razón. La vida no siempre es fácil. Habrá momentos en los que todo parezca salir mal, en los que los obstáculos parezcan insuperables y las puertas parezcan cerrarse a cada paso. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza no radica en nunca caer, sino en levantarse cada vez que lo hacemos. Séneca, en su obra sobre la brevedad de la vida, nos recuerda que no es el tiempo lo que se nos escapa, sino la forma en que lo utilizamos. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta reflexión nos enseña que, si bien no siempre podemos controlar las circunstancias externas, sí tenemos el poder de decidir cómo utilizamos el tiempo que tenemos. Y es la constancia, la disciplina diaria, la que nos permite avanzar en cualquier área de la vida, ya sea personal, profesional o espiritual. La vida puede parecer incierta, y a veces el avance es lento y frustrante. Pero la persistencia estoica no se basa en la velocidad, sino en la constancia. Cada pequeño paso, cada esfuerzo, cada día dedicado a avanzar, es una inversión en nuestra fortaleza y éxito futuros. Marco Aurelio también hablaba de la importancia de la constancia, destacando que el progreso no ocurre de manera lineal. Habrá días buenos y días malos, pero lo importante es seguir adelante, sin importar las dificultades. La constancia es lo que convierte el fracaso en un peldaño hacia el éxito, lo que transforma los contratiempos en oportunidades. El poder de la fortaleza interior. Mantén la serenidad ante las dificultades. Uno de los aspectos más destacados del estoicismo es el control sobre nuestras emociones. Los estoicos no rechazan las emociones, sino que proponen que seamos dueños de ellas, que no seamos esclavos de nuestros impulsos o reacciones, sino que aprendamos a gestionarlas con sabiduría. El concepto de la fortaleza interior es clave aquí. Cuando los tiempos son difíciles, es fácil caer en la desesperación, el miedo o la ira. Sin embargo, los estoicos creen que la verdadera fortaleza se encuentra en mantener la serenidad interna, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor.
Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: no dejes que tu mente sea un campo de batalla. Esto significa que, aunque las dificultades externas puedan ser intensas, debemos ser capaces de mantener nuestra paz mental, de no dejarnos arrastrar por la corriente de emociones negativas. La serenidad es una elección consciente. Aunque no podemos evitar las emociones, sí podemos decidir cómo las enfrentamos. Podemos elegir no identificarnos con ellas, sino simplemente observarlas y permitir que pasen. Epicteto también enfatizó que la libertad interior es el mayor bien que podemos poseer. La libertad interior implica que, a pesar de las dificultades externas, nadie tiene poder sobre nuestra mente si nosotros no se lo damos. El dominio sobre uno mismo es la mayor victoria. Vivir con propósito, la motivación que nos impulsa a no rendirnos. Cuando el camino se pone difícil, es fácil perder de vista el propósito. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que vivir con un propósito claro y firme es lo que nos da la energía y la motivación para seguir adelante, incluso cuando todo parece en nuestra contra. Séneca nos recuerda que la vida no es corta, sino que la hacemos corta cuando no la vivimos de acuerdo con nuestros valores y metas. Vivir con propósito es vivir con intención. Esto significa que, en lugar de dejarnos arrastrar por la corriente de la vida, debemos ser conscientes de lo que queremos lograr y tomar decisiones alineadas con esos objetivos. Un propósito claro no solo nos da dirección, sino que también nos da fuerza para superar los momentos difíciles. Cuando sabemos por qué estamos haciendo lo que hacemos, los obstáculos se convierten en simples pruebas que debemos superar para alcanzar una meta más grande. La resiliencia estoica. Recuperarse después de cada caída. La vida es un flujo constante de altibajos, y todos, en algún momento, experimentamos fracasos y dificultades. La verdadera pregunta no es si caeremos, sino cuántas veces podremos levantarnos después de caer. Este es el corazón de la resiliencia estoica, la capacidad no solo de resistir el sufrimiento, sino de recuperarse rápidamente y aprender de cada caída. La resiliencia no significa ser insensible al dolor o la adversidad, sino reconocer que el sufrimiento es de la vida y aprender a utilizarlo como una herramienta para nuestro crecimiento personal. Los estoicos no idealizaban una vida sin problemas. Por el contrario, veían las dificultades como inevitables, pero también como oportunidades para fortalecer nuestra mente y nuestro carácter. Marco Aurelio, quien vivió una vida llena de desafíos tanto en el ámbito personal como político, comprendió profundamente la naturaleza de la adversidad. En sus Meditaciones, escribió: «El arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza. A veces, uno debe resistir la presión de los problemas, pero si no caemos, podemos levantarnos más fuertes». Esta frase es una metáfora poderosa de cómo enfrentarse a los golpes de la vida. Cada vez que caemos, tenemos la oportunidad de aprender y crecer a través de esa experiencia. El reto no es evitar la caída, sino cómo respondemos a ella. La resiliencia estoica no se basa en la negación del dolor, sino en la aceptación de que todo lo que nos sucede es de la naturaleza de la vida. Al aceptar que las dificultades son inevitables, liberamos nuestra mente de la frustración de luchar contra lo incontrolable. En lugar de aferrarnos al sufrimiento, los estoicos nos instan a aprovechar cada adversidad como una lección para mejorar nuestra capacidad de enfrentar futuras dificultades. El filósofo estoico Epicteto enfatizó que lo importante no es el evento en sí, sino nuestra reacción a él. Como él dijo, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de esos eventos. Si
Si logramos cambiar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento, podemos comenzar a verlo como una oportunidad para fortalecer nuestra resistencia mental y construir un carácter más firme. Cada vez que enfrentamos una caída, debemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorar? De esta manera, cada revés se convierte en una experiencia enriquecedora que nos acerca un paso más a la fortaleza interior que buscamos. El fracaso no es el fin, es solo un peldaño más en el camino hacia el éxito. El miedo al fracaso, verlo como una oportunidad, no como un final. El miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos que impiden que las personas sigan adelante con sus sueños y metas. A menudo, este miedo nos paraliza, nos hace dudar de nuestras habilidades y nos convence de que rendirnos es una opción más segura. Sin embargo, el estoicismo nos ofrece una perspectiva completamente diferente. Séneca escribió en su obra sobre la brevedad de la vida: es más noble ser derrotado en la lucha que no luchar en absoluto. Esta idea nos invita a abrazar la lucha en lugar de huir de ella por miedo a fracasar. En lugar de ver el fracaso como una tragedia, los estoicos nos enseñan a verlo como una oportunidad para aprender y crecer. Es fundamental entender que el fracaso no es un reflejo de nuestra incapacidad, sino una natural del proceso de aprendizaje. El miedo al fracaso es el miedo al juicio, al rechazo, a la vergüenza. Pero, según los estoicos, el verdadero fracaso no está en caer, sino en no haberlo intentado en primer lugar. Si no luchamos, si no nos enfrentamos a los desafíos con valentía, nunca tendremos la oportunidad de aprender de nuestros errores ni de descubrir nuestra verdadera capacidad. Epicteto, al igual que Séneca, nos enseñó que no debemos temer al fracaso, sino más bien a la parálisis que produce el miedo. Si tememos tanto al fracaso que evitamos actuar, nos perdemos de las posibilidades de crecimiento que surgen de esas experiencias. Como él decía, el hombre que sufre antes de ser necesario, sufre más de lo que es necesario. Este es un recordatorio poderoso de que el sufrimiento por adelantado es inútil. El miedo a algo que aún no ha sucedido solo nos priva de la oportunidad de actuar. Aceptar que el fracaso es una natural de la vida nos libera de la carga de la perfección. Nos permite avanzar con determinación y valentía, sin temor a los tropiezos en el camino. Cuando vemos cada fracaso como una lección valiosa, en lugar de un obstáculo insuperable, ganamos la libertad de seguir adelante sin importar las caídas. La fortaleza de la mente, desarrollar la fortaleza interior para enfrentar la vida con serenidad. La vida está llena de eventos que están fuera de nuestro control. Enfermedades, accidentes, la muerte de un ser querido, la pérdida de un empleo. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza no reside en lo que ocurre fuera de nosotros, sino en cómo respondemos a esos eventos. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: la vida de cada hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Es decir, lo que realmente determina nuestra experiencia de vida no son los eventos externos, sino nuestra actitud interna ante esos eventos. La fortaleza interior se desarrolla a través de la autodisciplina, el autoconocimiento y la capacidad de mantener nuestra calma en medio de la tormenta. El entrenamiento mental estoico consiste en entrenar nuestra mente para que, cuando nos enfrentemos a adversidades, no nos dejemos llevar por el pánico, la ira o la frustración. Epicteto enseñaba que la libertad verdadera es la que se encuentra en la autonomía sobre nuestra mente. Si somos dueños de nuestros pensamientos, nada externo puede perturbar nuestra paz interior. Cuando nos enfrentamos a momentos difíciles, la mente puede volverse nuestro mayor aliado o nuestro peor enemigo. Si permitimos que nuestras emociones nos controlen,
podemos caer en la desesperación. Pero si cultivamos la sabiduría interior y mantenemos la serenidad, podemos enfrentarnos a cualquier desafío con una calma inquebrantable. La fortaleza mental estoica se basa en la aceptación de que no podemos controlar los eventos externos, pero sí cómo elegimos interpretarlos y reaccionar ante ellos. La serenidad, entonces, no es la ausencia de emociones, sino el dominio sobre ellas. La verdadera fortaleza mental se encuentra en no dejarse arrastrar por las circunstancias y en mantener el enfoque en lo que realmente podemos controlar, nuestra actitud y nuestra respuesta. El tiempo, un recurso limitado que debemos aprovechar. El tiempo es uno de los recursos más valiosos y limitados que tenemos en la vida. En lugar de lamentarnos por el tiempo perdido, el estoicismo nos anima a aprovechar cada momento con intención y propósito. Como Séneca dijo en Sobre la brevedad de la vida no es corta, sino que la hacemos corta al desperdiciar el tiempo. Uno de los mayores errores que cometemos es pensar que tenemos tiempo ilimitado para lograr nuestras metas. La procrastinación y la inacción son ladronas del tiempo, y los estoicos nos enseñan que el tiempo es nuestro bien más preciado. Vivir con urgencia no significa vivir con ansiedad, sino conscientes de que cada día es una oportunidad para avanzar hacia nuestros objetivos. Cada minuto que pasa es un minuto que nunca volveremos a recuperar. Por eso, los estoicos nos invitan a vivir de acuerdo con nuestros valores y a utilizar el tiempo para cultivar las virtudes que nos conducirán a una vida plena. El tiempo es la materia con la que creamos nuestra vida, y debemos usarlo sabiamente. La aceptación estoica. La clave para superar lo incontrolable. La vida, en su esencia, está llena de incertidumbre y eventos fuera de nuestro control. A pesar de nuestros esfuerzos por evitar el sufrimiento y la adversidad, muchas veces nos vemos atrapados en situaciones que no podemos cambiar. Aquí es donde la aceptación estoica juega un papel crucial. En lugar de luchar contra lo incontrolable o vivir en la resistencia constante, los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad se encuentra en aceptar lo que no podemos controlar y enfocar nuestra energía en lo que sí podemos influir, nuestra respuesta ante los eventos. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, explicó magistralmente esta idea cuando dijo: no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de esos eventos. Esta reflexión nos invita a entender que nuestro sufrimiento no proviene de las circunstancias externas, sino de la forma en que interpretamos esas circunstancias. Si aprendemos a ver los obstáculos como oportunidades para crecer, las dificultades dejan de ser un peso insoportable y se convierten en un desafío que podemos enfrentar con serenidad. La diferencia entre lo controlable y lo incontrolable. La aceptación estoica no significa resignarse ante todo, sino reconocer que existen dos dominios en nuestra vida: lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. La sabiduría está en saber distinguir entre ambos. Lo que está fuera de nuestro control incluye, entre otras cosas, las acciones de los demás, el clima, el destino y el pasado. En cambio, lo que sí podemos controlar son nuestros pensamientos, emociones, decisiones y actitudes. La clave para superar las adversidades radica en cambiar nuestra perspectiva sobre lo que está fuera de nuestro alcance. En lugar de frustrarnos por lo que no podemos modificar, podemos enfocarnos en cómo elegimos reaccionar ante lo que nos sucede. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus Meditaciones: si te molesta algo externo, el dolor no es debido a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Este pasaje resalta la importancia de la interpretación personal.
No podemos evitar que ocurran dificultades, pero sí podemos elegir cómo las afrontamos. Aceptar lo incontrolable no significa que debemos ser pasivos o conformarnos con las circunstancias. Significa que debemos liberarnos del sufrimiento innecesario que proviene de resistirnos a la realidad. Al dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar, ganamos en paz interior y claridad mental. La serenidad ante la adversidad. Un principio estoico fundamenta. La serenidad es una de las virtudes más apreciadas en el estoicismo y se cultiva mediante la aceptación. Los estoicos nos enseñan que la serenidad interior no proviene de una vida libre de problemas, sino de nuestra capacidad para mantener la calma en medio de las dificultades. Al aceptar que las adversidades forman del viaje humano, desarrollamos una mente tranquila y equilibrada, capaz de enfrentar incluso los momentos más difíciles con determinación y claridad. Séneca, en su obra Sobre la tranquilidad del alma, reflexionaba acerca de la importancia de la serenidad en la vida del sabio estoico. Él afirmaba que, si logramos encontrar paz dentro de nosotros mismos, nada en el mundo exterior podrá perturbar nuestra tranquilidad. La serenidad, entonces, se convierte en un escudo contra las turbulencias externas. No se trata de que las dificultades desaparezcan, sino de cómo las enfrentamos. Al igual que un marinero que navega en medio de una tormenta, el estoico no puede detener las olas, pero puede ajustar su vela para navegar con seguridad y dirección. La serenidad es esa habilidad de navegar la tormenta sin perder el rumbo, manteniendo la calma en medio del caos. La aceptación del dolor y el sufrimiento. En la vida, no podemos evitar el dolor, el sufrimiento y la frustración. Son de nuestra existencia, y si bien todos deseamos evitar el sufrimiento, los estoicos no lo ven como algo a ser temido o rechazado. Al contrario, nos enseñan que el dolor puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra resiliencia emocional y crecer en virtud. Epicteto afirmaba que lo que nos ocurre no es tan importante como lo que hacemos con lo que nos ocurre. El dolor es inevitable, pero nuestro sufrimiento es una elección. Si aceptamos el dolor como de la vida, podemos aprender a responder a él con sabiduría. En lugar de resistirnos, de lamentarnos o de sucumbir ante él, los estoicos nos animan a usar el dolor como una forma de fortalecer nuestro carácter y avanzar con una actitud de superación. La aceptación no implica un consentimiento pasivo con el sufrimiento, sino una actitud activa de aprendizaje. Cada desafío, cada dolor y cada obstáculo nos ofrece la oportunidad de poner en práctica nuestras virtudes estoicas. El coraje de enfrentarlo, la sabiduría para aprender de él y la templanza para no dejarnos arrastrar por la frustración. Cuando aceptamos el dolor como de la experiencia humana, dejamos de temerle y lo convertimos en una fuente de fortaleza interior. La libertad interior, liberarnos del sufrimiento innecesario. Aceptar lo que no podemos controlar nos lleva a una liberación profunda. Cuando dejamos de luchar contra la realidad, cuando dejamos ir la necesidad de tener siempre el control, experimentamos una libertad interior. Esta libertad no se refiere a la ausencia de obstáculos externos, sino a nuestra independencia emocional frente a esos obstáculos. En los momentos difíciles, podemos elegir ser esclavos de nuestras emociones o dueños de ellas. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad es la capacidad de mantener nuestra paz mental frente a cualquier circunstancia. Al aceptar lo que no podemos cambiar, liberamos nuestra mente para actuar con sabiduría y serenidad. Séneca expresó este concepto al decir: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La aceptación de lo incontrolable
es una forma de no perder más tiempo en la frustración inútil. Al liberarnos del sufrimiento por lo que no podemos cambiar, recuperamos el control sobre nuestras decisiones y nuestras acciones. La libertad radica en aceptar lo que la vida nos trae y dirigir nuestra energía hacia lo que realmente podemos modificar, nuestra actitud y nuestras elecciones. La aceptación estoica es un principio transformador que nos ayuda a superar lo incontrolable y a encontrar paz en medio del caos. Al aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y al enfocarnos en lo que sí podemos controlar, ganamos en serenidad y fortaleza interior. La aceptación no es una rendición, sino una forma de liberación que nos permite seguir adelante con claridad, sin dejarnos atrapar por el sufrimiento innecesario. En lugar de luchar contra lo que no podemos modificar, podemos elegir tomar las riendas de nuestra vida, respondiendo con sabiduría y determinación. La verdadera libertad se encuentra en aceptar la vida tal como es y en aprender a actuar de manera virtuosa sin importar las circunstancias. Si adoptamos esta actitud, nos aseguramos de que ningún desafío sea lo suficientemente grande como para hacernos rendir. La resiliencia estoica, la capacidad de levantarse después de caer. La resiliencia es una de las cualidades más valoradas en la filosofía estoica. Los estoicos entienden que la vida no siempre es fácil y que el sufrimiento, la derrota y los fracasos son inevitables. Sin embargo, lo que distingue a una persona resiliente no es la ausencia de adversidades, sino la capacidad de levantarse después de caer. En lugar de rendirse ante las dificultades, los estoicos nos enseñan a usar cada caída como una oportunidad de aprendizaje y a encontrar la fortaleza para seguir adelante. Séneca nos recuerda en sus escritos que el difícil no es el primer paso, sino el último. La verdadera prueba de nuestro carácter no está en cómo comenzamos, sino en cómo persistimos a pesar de las dificultades. La resiliencia no es una habilidad innata, sino algo que se cultiva a través de la práctica constante y la reflexión. El proceso de fortalecimiento, crecer a través de las adversidades. Los estoicos creen que la adversidad no solo es algo que debemos soportar, sino que es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra mente y espíritu. Marco Aurelio lo expresó de manera clara en sus meditaciones. Las dificultades son oportunidades para aprender a ser mejor, más fuerte, más sabio. En otras palabras, cada obstáculo en nuestra vida es una oportunidad para probar nuestra resiliencia. El proceso de fortalecimiento implica una mentalidad activa frente a las dificultades. La resiliencia estoica no es un estado pasivo de aceptación ante el sufrimiento, sino un enfoque proactivo y positivo que nos permite aprender de cada fracaso, cada caída y cada dolor. Si bien no podemos evitar el sufrimiento, podemos elegir cómo responder a él, y la respuesta estoica es siempre de crecimiento y superación. Un ejemplo poderoso de esta idea lo encontramos en la vida de Epicteto, quien fue esclavo antes de convertirse en uno de los filósofos más influyentes de la historia. Epicteto sufrió innumerables adversidades, pero en lugar de rendirse ante ellas, las utilizó como lecciones para desarrollar su carácter. Él nos enseñó que lo que está fuera de tu control no tiene el poder de alterarte, solo lo que haces con ello. Esta mentalidad de convertir la adversidad en una oportunidad para el crecimiento personal es la esencia de la resiliencia estoica. El poder de la persistencia. No hay fracasos, solo lecciones. Una de las creencias centrales del estoicismo es que no existen fracasos definitivos. Cada experiencia es una lección que nos enseña algo valioso, y siempre hay algo que podemos aprender de cada intento fallido. Séneca, en su obra sobre la ira, explicó que no es el golpe lo que nos derrumba, sino cómo lo recibimos.
Si somos capaces de aprender y crecer a partir de nuestros fracasos, podemos seguir adelante con más sabiduría y fortaleza. El estoico no ve el fracaso como algo negativo, sino como un paso necesario en el camino hacia la excelencia personal. El fracaso nos permite conocer nuestras limitaciones, pero también nos muestra que tenemos la capacidad de superarlas. La clave está en no rendirse. Cada vez que caemos y nos levantamos, nuestra resiliencia crece y nos prepara mejor para los desafíos del futuro. Epicteto nos ofrece una metáfora poderosa sobre la persistencia. El bambú se dobla con el viento, pero no se quiebra. La resiliencia estoica no significa no caer nunca, sino tener la capacidad de levantarse con más fuerza después de cada caída. Cuanto más persistimos, más fuerte nos volvemos, y más fácil es enfrentar los desafíos futuros. El papel del tiempo en la resiliencia, aprovechando la adversidad. El tiempo juega un papel clave en la resiliencia. Los estoicos nos enseñan que debemos aprender a dar tiempo al tiempo, ya que la sabiduría y la fortaleza se construyen con el paso del tiempo a través de la experiencia vivida. Cuando enfrentamos dificultades, a menudo deseamos que las cosas mejoren rápidamente. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que el proceso de crecimiento personal y superación requiere paciencia. Séneca escribía: «El tiempo es el recurso más valioso que poseemos, y la forma en que lo usamos define nuestra vida». Para los estoicos, el tiempo no es solo una medida del paso de los días, sino la oportunidad de trabajar en nosotros mismos. Cada momento es una oportunidad para crecer, incluso cuando las cosas no van bien. Al aprovechar el tiempo de manera sabia y reflexiva, podemos transformar cualquier adversidad en un peldaño hacia el éxito. La resiliencia se construye cuando entendemos que las dificultades no son eternas. Al mantener la paciencia y la perseverancia, y al recordar que todo pasa, aprendemos a no aferrarnos a las dificultades del momento. El tiempo nos brinda la oportunidad de sanar, aprender y adaptarnos, controlando nuestras reacciones. Una fundamental de la resiliencia estoica es el control emocional. Los estoicos creían que la respuesta emocional ante las adversidades es algo que podemos entrenar y dominar. La resiliencia emocional no significa no sentir dolor o tristeza, sino ser capaces de manejar nuestras emociones de manera que no nos dominen. La clave es la autocomprensión y la autocontrol. Cuando algo nos afecta, el primer paso es tomar un momento para reflexionar antes de reaccionar. Epicteto nos aconseja: no reacciones a las emociones, examina las emociones antes de que te controlen. Esta idea nos invita a ser conscientes de nuestras respuestas emocionales y a tomar el control sobre ellas. En lugar de dejarnos llevar por la rabia o la frustración, podemos cultivar la serenidad y la claridad mental. Al practicar la resiliencia emocional, nos volvemos más capaces de enfrentar las adversidades con una mente tranquila y un corazón fuerte. La resiliencia no es solo una cuestión de cuerpo, sino también de mente. Al fortalecer nuestra capacidad de controlar nuestras emociones, también fortalecemos nuestra capacidad para afrontar cualquier desafío con sabiduría y firmeza. La resiliencia como virtud estoica, un camino de crecimiento constante. La resiliencia no es algo que se alcanza una sola vez y se queda estático. Es una virtud en constante evolución. Los estoicos entienden que el camino hacia la excelencia es una práctica continua. Siempre habrá nuevas dificultades, nuevos fracasos y nuevos obstáculos en el horizonte, pero cada uno de ellos es una oportunidad para desarrollar aún más nuestra resiliencia. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos invita a ver cada dificultad como una oportunidad de crecer y mejorar.
Él escribía: la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. En este sentido, la resiliencia es una forma de adaptarse a los cambios, de encontrar significado incluso en los momentos más difíciles y de seguir creciendo a pesar de las adversidades. Los estoicos nos enseñan que la resiliencia es algo que se cultiva y se fortalece a lo largo de toda la vida. Al perseverar en medio de las dificultades, al aprender de nuestros fracasos y al controlar nuestras emociones, desarrollamos una resiliencia cada vez más profunda, hasta que nos volvemos más fuertes con cada desafío. La resiliencia como camino de no rendirse. La resiliencia estoica no es solo una capacidad para soportar las adversidades, sino un camino de crecimiento y autotransformación. Al aprender a superar los obstáculos y a enfrentar el sufrimiento con serenidad, desarrollamos la capacidad de no rendirnos ante nada. Cada caída, cada fracaso y cada dolor se convierten en lecciones que nos hacen más fuertes, más sabios y más capaces de vivir una vida plena y virtuosa. Al adoptar la mentalidad estoica de la resiliencia, entendemos que las dificultades no son el fin de nuestro camino, sino el principio de un nuevo aprendizaje. La vida puede ser incierta, pero con resiliencia siempre podemos avanzar con confianza, determinación y un profundo sentido de propósito. La resiliencia estoica nos enseña que la verdadera fortaleza está en seguir adelante, sin importar cuántas veces tengamos que levantarnos. La disciplina estoica, el camino hacia la autodominarse y la virtud. Una de las bases fundamentales del estoicismo es la disciplina. En la filosofía estoica, la disciplina no es solo una cuestión de mantener una rutina o seguir ciertas normas externas, sino una habilidad interna que nos permite dominar nuestros deseos, pensamientos y emociones. Los estoicos creen que para alcanzar una vida virtuosa debemos entrenar nuestra mente y cuerpo y vivir de acuerdo con nuestros principios, sin dejarnos llevar por las pasiones ni los impulsos momentáneos. Séneca lo expresó de manera rotunda: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho de él. La disciplina es la herramienta que nos permite aprovechar al máximo nuestro tiempo, enfocándonos en lo que realmente importa y evitando caer en la trampa de las distracciones y el descontrol. El control de los impulsos. Una vida sin excesos. Los estoicos enseñan que la verdadera libertad no es hacer todo lo que queramos, sino ser libres de nuestros impulsos. Vivir una vida disciplinada significa aprender a resistir las tentaciones momentáneas que nos alejan de nuestros objetivos más importantes. El deseo desenfrenado de placeres inmediatos puede llevarnos a la esclavitud de las emociones y las circunstancias, pero la disciplina nos da el poder de elegir lo que es mejor para nosotros a largo plazo. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esto significa que no podemos permitir que los impulsos inmediatos dictaminen nuestra vida. La disciplina estoica consiste en decidir conscientemente lo que es mejor para nuestro bienestar a largo plazo, sin dejar que los placeres pasajeros interfieran con nuestros principios y valores. Es un llamado a la moderación y al autocontrol, aspectos clave para lograr una vida plena y equilibrada. Por ejemplo, los estoicos no rechazan completamente los placeres o las comodidades, pero enseñan a no depender de ellos. La verdadera paz y felicidad no provienen de los placeres exteriores, sino de mantener el control sobre nuestros deseos. Al entrenarnos para no sucumbir ante las gratificaciones inmediatas, desarrollamos una disciplina que nos permite alcanzar metas más grandes, como la sabiduría, la virtud y la tranquilidad interior. El control de la mente.
La disciplina del pensamiento. La disciplina estoica también se extiende al control de nuestra mente y pensamientos. En la filosofía estoica, se cree que nuestra mente es el lugar donde empieza todo. Si podemos disciplinar nuestros pensamientos y nuestra forma de ver el mundo, entonces somos más capaces de controlar nuestras emociones y acciones. Marco Aurelio, en sus meditaciones, frecuentemente hablaba sobre la importancia de mantener pensamientos claros y racionales. Nos invita a cultivar la autodisciplina mental y a no dejarnos llevar por pensamientos negativos, irracionales o destructivos. Para él, la mente es nuestra mejor herramienta, pero también la que más fácilmente puede desviarse hacia lo destructivo si no se mantiene disciplinada. La disciplina mental implica desarrollar el hábito de la reflexión y la razón. Al enfrentar una dificultad o desafío, el estoico se detiene a reflexionar antes de reaccionar, evitando la impulsividad. Este proceso de autocontrol nos permite ver las situaciones con claridad y perspectiva, sin dejarnos llevar por el miedo, la ira o la desesperación. La disciplina física, la fortaleza del cuerpo y la mente. El estoicismo también promueve la disciplina física como una forma de fortalecer el cuerpo para poder enfrentar las dificultades con mayor resistencia y energía. Los estoicos creen que la disciplina física no solo se refiere a la salud o la condición física, sino a la capacidad de controlar nuestros deseos y limitaciones físicas. Esto implica llevar un estilo de vida moderado y evitar los excesos, como el abuso de la comida, el alcohol o el descanso excesivo. Epicteto, quien sufrió mucho durante su vida debido a su condición de esclavo y posteriormente a sus limitaciones físicas, enseñaba que la disciplina del cuerpo era crucial para mantener el control sobre nuestra vida y nuestras emociones. Un cuerpo sano y fuerte no solo permite vivir mejor, sino que también apoya nuestra capacidad para mantener el autocontrol y la paz interior. La disciplina física para los estoicos se refiere a entrenar el cuerpo para que no se convierta en una fuente de debilidad o distracción. Practicar ejercicio, comer con moderación, descansar lo necesario y soportar el sufrimiento físico con resiliencia son aspectos fundamentales para mantener un cuerpo y una mente preparados para cualquier desafío. La disciplina en las relaciones. Actuar con sabiduría y justicia. La disciplina también tiene un papel esencial en las relaciones interpersonales. En la filosofía estoica, se entiende que nuestras relaciones con los demás deben estar guiadas por la sabiduría, la justicia y el respeto mutuo. Practicar la disciplina en este contexto implica actuar de acuerdo con los valores de la virtud y mantener nuestra comunicación y comportamiento en equilibrio. Séneca nos recuerda en sus cartas a Lucilio que la amistad verdadera se basa en la virtud, no en los intereses personales o egoístas. La disciplina en las relaciones implica actuar con honestidad, integridad y empatía, sin dejarnos llevar por las emociones intensas que puedan surgir en los conflictos. La disciplina en la interacción con los demás también significa aprender a escuchar con atención, a evitar la confrontación innecesaria y a buscar soluciones justas y equilibradas. La sabiduría estoica nos enseña que, a pesar de las diferencias, debemos mantener una actitud de compasión y entendimiento hacia los demás, y hacer un esfuerzo consciente por actuar con rectitud en todas nuestras relaciones. Al vivir de acuerdo con estos principios, nuestras relaciones se convierten en una fuente de apoyo mutuo, en lugar de en una fuente de conflicto o sufrimiento. La disciplina en la adversidad. El arte de mantener la calma. Una de las pruebas más difíciles de la disciplina es cómo reaccionamos ante la adversidad.
Los estoicos nos enseñan a mantener la calma y la racionalidad en los momentos de crisis. La disciplina no se trata solo de estar en control cuando todo va bien, sino de ser capaces de mantener el autocontrol cuando todo parece ir mal. Marco Aurelio, en sus meditaciones, habla frecuentemente de cómo los desafíos de la vida pueden ser vistos como una oportunidad de práctica para nuestra disciplina interior. En medio de una dificultad, el estoico se enfrenta al desafío con serenidad, evitando la desesperación y manteniendo el enfoque en hacer lo correcto. La disciplina en la adversidad significa controlar nuestras reacciones emocionales, no dejarnos arrastrar por el pánico o la ira, y siempre intentar actuar con virtud. El verdadero valor de la disciplina se pone a prueba cuando enfrentamos el dolor, la pérdida o la frustración. En esos momentos podemos elegir ceder a nuestros impulsos destructivos o mantener el control y hacer lo correcto. Este es el verdadero desafío de la disciplina. No rendirse, incluso cuando todo parece estar en contra. La disciplina como camino hacia la libertad. La disciplina estoica no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar una vida más plena y significativa. Al practicar la disciplina en todos los aspectos de nuestra vida, liberamos nuestra mente y nuestro cuerpo de las influencias externas que nos desvían del camino de la virtud. La disciplina nos permite no rendirnos ante los obstáculos y nos da la fuerza interna para seguir adelante con determinación y serenidad, independientemente de las circunstancias. La disciplina nos ayuda a dominar nuestros impulsos, a desarrollar la sabiduría y la virtud, y a vivir de acuerdo con nuestra naturaleza. A través de la disciplina, nos entrenamos para ser mejores versiones de nosotros mismos, para enfrentar las dificultades con resiliencia y para no dejar que las circunstancias externas dicten nuestra paz interna. Así, la disciplina se convierte en un camino hacia la libertad. No la libertad de evitar las dificultades, sino la libertad de elegir nuestra respuesta ante ellas, manteniendo siempre nuestro rumbo hacia la virtud, la sabiduría y la tranquilidad. La serenidad estoica. Mantener la paz interior en un mundo caótico. La serenidad es una cualidad profundamente valorada en la filosofía estoica y se refiere a la capacidad de mantener la paz interior sin importar lo que suceda en el mundo exterior. En un mundo lleno de incertidumbres, tensiones y conflictos, los estoicos nos enseñan que el equilibrio emocional y la calma no dependen de las circunstancias externas, sino de cómo elegimos responder ante ellas. Epicteto nos recuerda que no es lo que te sucede lo que te afecta, sino cómo lo interpretas. Esta idea fundamental del estoicismo subraya que la serenidad es un estado mental, un enfoque que cultivamos independientemente de las circunstancias que nos rodean. No importa cuán difíciles sean los desafíos de la vida, los estoicos nos enseñan a mantener la serenidad interior como nuestra respuesta constante. El arte de aceptar lo incontrolable, la sabiduría de la aceptación. Uno de los pilares de la serenidad estoica es la aceptación. Los estoicos creen que muchas de las cosas que nos causan estrés, ansiedad y frustración son, en realidad, incontrolables. Por lo tanto, en lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, debemos aprender a aceptar esas circunstancias con tranquilidad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, lo expresa con claridad. Lo que no está en nuestras manos no merece nuestra preocupación. Esta aceptación no es resignación pasiva, sino un acto de sabiduría y claridad mental. Cuando comprendemos que hay cosas fuera de nuestro control, liberamos nuestra mente de la tensión constante que proviene de intentar controlar lo incontrolable. Aceptar lo que no podemos cambiar nos da una gran paz interior. En lugar de desgastarnos luchando contra lo inevitable,
Los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo que sí podemos controlar: nuestras actitudes, nuestras respuestas y nuestras acciones. Al centrar nuestra energía en estos aspectos, cultivamos una serenidad duradera, incluso en medio de la adversidad. La serenidad ante el dolor. Encontrar paz en el sufrimiento. El dolor, tanto físico como emocional, es una inevitable de la vida. Los estoicos no rechazan el dolor ni intentan evitarlo, sino que reconocen que, aunque no podemos evitar el sufrimiento, podemos elegir cómo lo enfrentamos. La serenidad estoica implica mantener la paz interior incluso cuando enfrentamos el dolor más profundo. Séneca, en sus escritos sobre la ira y el sufrimiento, nos enseña que el dolor no es el enemigo, sino nuestra respuesta a él. Si podemos aceptar el dolor como una natural de la experiencia humana y verlo sin miedo, podemos encontrar serenidad incluso en medio del sufrimiento. El dolor es inevitable, pero nuestra reacción ante él es nuestra elección. En este sentido, los estoicos practicaban lo que se conoce como el desapego emocional, la capacidad de no identificarse con el dolor, sino de observarlo como una experiencia transitoria que, como todas las demás, eventualmente pasará. Al mantener una mente serena en medio del sufrimiento, podemos encontrar paz incluso en los momentos más difíciles. La serenidad en la mente. Controlar los pensamientos y las emociones. La serenidad no solo se refiere a cómo enfrentamos los eventos externos, sino también a cómo gestionamos nuestra mente y nuestras emociones. El control de los pensamientos y la moderación de las emociones son esenciales para cultivar una paz interior sólida. Epicteto enseña que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esto implica que la serenidad comienza con la autodisciplina mental. Si somos capaces de controlar nuestros pensamientos y no dejar que nuestras emociones nos controlen, entonces podemos mantener la calma incluso cuando el caos parece dominar el mundo exterior. Al reflexionar antes de reaccionar, los estoicos nos enseñan a mantener una mente clara, sin ser arrastrados por el torbellino de pensamientos desordenados o emociones desbordadas. La práctica de la atención plena, o mindfulness, tiene muchas similitudes con la filosofía estoica, ya que nos invita a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Al ser conscientes de nuestros pensamientos, podemos elegir conscientemente cómo reaccionar y qué creencias adoptar, lo que nos permite mantener una serenidad continua en medio de la adversidad. La serenidad en las relaciones. Practicar la tolerancia y la comprensión. Las relaciones humanas, con sus altibajos, pueden ser una fuente importante de estrés y conflicto. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la serenidad también es posible en nuestras interacciones con los demás, si cultivamos la tolerancia, la comprensión y la empatía. Séneca dice que la paz no proviene de la ausencia de conflictos, sino de cómo manejamos esos conflictos. Practicar la serenidad en las relaciones significa ser pacientes, comprensivos y generosos en nuestras interacciones. En lugar de reaccionar de forma impulsiva ante los agravios o diferencias, podemos practicar la tolerancia estoica, recordando que, al final, los demás también están lidiando con sus propias luchas internas. Los estoicos nos invitan a no tomarnos todo de manera personal. Muchas veces, las acciones de los demás son más un reflejo de sus propias dificultades que de algo dirigido a nosotros. Si somos capaces de ver las situaciones con claridad, en lugar de dejar que las emociones nos dominen, podemos enfrentar los desafíos interpersonales con serenidad. La serenidad, como resultado de vivir,
según la virtud. Para los estoicos, la verdadera serenidad solo se encuentra al vivir según la virtud. Si nuestras acciones están guiadas por principios como la sabiduría, la justicia, la moderación y el coraje, podemos sentirnos en paz con nosotros mismos, incluso en medio de las dificultades externas. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda que la tranquilidad proviene de vivir de acuerdo con la naturaleza. Esto significa vivir de acuerdo con nuestro ser más profundo y con los principios universales de la virtud. Cuando nuestras acciones están alineadas con estos principios, nuestra conciencia está tranquila y nuestra mente serena, independientemente de los altibajos de la vida. La serenidad no es un estado que se logra una vez y para siempre, sino un proceso continuo de alineación con nuestra mejor versión. A medida que vivimos de acuerdo con la virtud, nuestra serenidad se profundiza y se vuelve una respuesta natural a los desafíos de la vida. La serenidad ante la muerte. Aceptar el destino con tranquilidad. Finalmente, uno de los mayores retos para mantener la serenidad es enfrentar la muerte. La muerte es el fin inevitable de todas las vidas, y es un tema recurrente en los escritos de los filósofos estoicos. Lejos de ser un tema de desesperación, la muerte es vista como una natural de la existencia, algo que no debemos temer, sino aceptar con serenidad. Séneca dice que no vivimos, sino que esperamos vivir. Nos pasamos la vida temiendo a la muerte, pero para los estoicos, la muerte es solo el cierre de un ciclo natural. Aceptar la muerte con serenidad significa vivir plenamente, sin miedo a lo que vendrá. Cuando aceptamos nuestra mortalidad, dejamos de vivir con la ansiedad constante por el futuro y comenzamos a disfrutar el presente con plenitud. Al aceptar la muerte, cultivamos la serenidad porque dejamos de luchar contra lo inevitable y nos enfocamos en lo que realmente importa: vivir una vida llena de virtud, sabiduría y amor. La serenidad como camino de libertad. La serenidad estoica no es un estado de indiferencia ni de pasividad, sino un estado activo de paz interior. A través de la aceptación, el autocontrol y la sabiduría, los estoicos nos enseñan que podemos vivir en paz, incluso en un mundo lleno de incertidumbres. La serenidad nos libera del miedo, de la ansiedad y de la ira, y nos permite enfrentar cada momento con claridad y equilibrio. Al mantener la serenidad, no solo alcanzamos una vida más tranquila, sino que también nos acercamos a una vida de virtud, sabiduría y libertad interior. La serenidad no es solo una respuesta a la adversidad, sino una forma de vivir cada día con propósito y con la convicción de que somos los dueños de nuestra paz, sin importar lo que suceda en el mundo exterior. La sabiduría estoica. Vivir según la razón y la virtud. En la filosofía estoica, la sabiduría es la virtud suprema y la guía para vivir una vida plena y significativa. Es la capacidad de ver el mundo tal como es, sin distorsiones emocionales ni prejuicios, y actuar en consecuencia, con base en la razón y los principios de la virtud. Para los estoicos, la sabiduría no es solo un conocimiento teórico, sino una práctica constante que nos permite tomar decisiones justas, moderadas y adecuadas en cada situación. Séneca nos recuerda que la sabiduría es la ciencia de lo que es más importante, y lo más importante es vivir de acuerdo con la naturaleza. Vivir conforme a la naturaleza no significa simplemente seguir los impulsos instintivos o la impulsividad humana, sino actuar racionalmente, de manera que nuestras decisiones y acciones se alineen con los principios universales de la moralidad y la virtud. La razón como pilar de la sabiduría. Para los estoicos, la razón es la facultad que nos permite distinguir lo bueno de lo malo
lo útil de lo innecesario y lo justo de lo injusto. La razón es nuestra herramienta más poderosa para guiarnos a través de las dificultades de la vida y mantener nuestra paz interior. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores filósofos de la historia, insiste en que debemos utilizar nuestra razón para mantener la claridad mental en todo momento. Nos anima a actuar con base en la lógica y la reflexión en lugar de dejarnos llevar por nuestras pasiones o emociones desbordadas. En sus meditaciones, escribe: «El hombre que se apega a la razón nunca se descontrola ni se deja llevar por el caos». La sabiduría estoica no se limita solo al conocimiento teórico. Más allá de entender las verdades de la vida, el sabio estoico es aquel que actúa conforme a la razón en cada aspecto de su vida. Esto implica tomar decisiones conscientes, planificar de acuerdo con lo que es moralmente correcto y eliminar los impulsos emocionales que nublan nuestro juicio. El papel de la virtud en la sabiduría estoica. La virtud es otro pilar fundamental en la sabiduría estoica. Para los estoicos, la verdadera sabiduría no consiste solo en acumular conocimiento, sino en vivir de acuerdo con la virtud. Las 4 virtudes cardinales del estoicismo son: sabiduría, la capacidad de entender lo que es correcto y actuar conforme a ello; valor, la fortaleza de enfrentar el sufrimiento y las dificultades sin ceder; justicia, el deseo de dar a cada uno lo que le corresponde, actuar con equidad y moralidad; templanza, la moderación en todas las cosas, especialmente en los deseos y placeres. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, enseña que vivir una vida virtuosa es lo mismo que vivir una vida de sabiduría. La sabiduría no es solo una cuestión de teoría o conocimiento intelectual, sino una práctica diaria que se manifiesta en nuestras decisiones y en nuestra forma de vivir. La verdadera sabiduría se muestra cuando tomamos decisiones justas, cuando enfrentamos la adversidad con coraje y cuando vivimos de manera templada, sin caer en los excesos. El sabio estoico y la adversidad. Una de las características más sobresalientes de la sabiduría estoica es la forma en que el sabio enfrenta la adversidad. Mientras que la mayoría de las personas buscan evitar el sufrimiento o caen en la desesperación cuando enfrentan dificultades, el estoico ve la adversidad como una oportunidad para poner a prueba su sabiduría y sus virtudes. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre cómo cada dificultad que enfrentamos en la vida es una oportunidad para demostrar carácter. En lugar de lamentarse por lo que ha salido mal, el sabio se pregunta: ¿cómo puedo utilizar esta situación para practicar la virtud y la sabiduría? Esto implica que, al enfrentar una crisis, en lugar de quejarnos o rendirnos, el sabio se enfoca en actuar con justicia y templanza, mantener la calma y reflexionar racionalmente sobre la mejor forma de responder. La sabiduría estoica no está en evitar el dolor o la dificultad, sino en aprender de ella y salir fortalecido. La sabiduría en la aceptación del destino. El sabio estoico también acepta que hay muchas cosas en la vida que están fuera de su control. La sabiduría consiste en reconocer lo que podemos cambiar y lo que no, y actuar en consecuencia. Esta aceptación no es una actitud de sumisión, sino de claridad mental y liberación. Como enseñaba Epicteto, al aceptar lo que no podemos controlar, nos liberamos de la esclavitud de la frustración. Este enfoque está perfectamente encapsulado en el concepto estoico de distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Las circunstancias externas, como el comportamiento de otras personas, el clima o las decisiones del gobierno, están fuera de nuestro control
pero nuestra actitud y nuestras reacciones son siempre nuestras elecciones. La sabiduría radica en enfocar nuestra energía en lo que podemos cambiar y aceptar con serenidad lo que no podemos alterar. Esta aceptación no implica resignación pasiva, sino una respuesta activa de calma, compasión y reflexión racional. El poder de la reflexión, el sabio estoico y el autoexamen. Una de las prácticas más importantes para el sabio estoico es la reflexión diaria. Los grandes filósofos estoicos, como Marco Aurelio y Séneca, dedicaban tiempo cada día a reflexionar sobre sus acciones, sus pensamientos y sus emociones. Este autoexamen les ayudaba a mantener su enfoque en la virtud y la sabiduría, a corregir sus errores y a mejorar continuamente. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: al final del día, pregúntate a ti mismo, ¿he hecho algo por mi alma hoy? ¿He vivido con virtud y sabiduría? Esta práctica diaria de reflexión permite al sabio estoico mantenerse conectado con sus principios y seguir creciendo como persona, a pesar de las dificultades que puedan surgir. La reflexión también permite evaluar nuestras reacciones ante los eventos de la vida. ¿Hemos respondido con ira? ¿Con miedo? ¿Hemos actuado de manera impulsiva o emocional? La sabiduría implica examinar estas reacciones y corregirlas, asegurándonos de que nuestras acciones estén guiadas por la razón y la virtud, no por los impulsos inmediatos. La sabiduría en la muerte. Vivir conscientemente. Uno de los aspectos más profundos de la sabiduría estoica es la reflexión sobre la muerte. Los estoicos no temen a la muerte, sino que la ven como una natural del ciclo de la vida. De hecho, se cree que la reflexión sobre la muerte puede ayudarnos a vivir con mayor claridad y propósito, ya que nos recuerda lo efímera que es nuestra existencia. Séneca enseña que debemos vivir cada día como si fuera el último, pero no de una manera fatalista, sino con la comprensión de que cada momento es valioso y que nuestro tiempo es limitado. La sabiduría consiste en no gastar nuestras vidas en trivialidades, sino en dedicar tiempo a lo que realmente importa, como la virtud, el crecimiento personal y las relaciones significativas. Conclusión. La sabiduría como camino hacia la plenitud. En el estoicismo, la sabiduría no es solo un ideal abstracto, sino una práctica diaria que nos permite vivir una vida de virtud y tranquilidad. La sabiduría nos guía a través de las adversidades, nos ayuda a tomar decisiones justas, nos permite aceptar lo que no podemos controlar y nos enseña a vivir con propósito y claridad. Al vivir con sabiduría, no solo nos liberamos de la ansiedad y el sufrimiento causados por el deseo desmesurado o la frustración, sino que también encontramos un camino hacia una vida de paz interior y plenitud. Los estoicos nos enseñan que la verdadera sabiduría no está en el conocimiento teórico, sino en vivir cada día con virtud, reflexión y autocontrol. La acción estoica. Vivir según la virtud en el mundo real. El estoicismo no es solo una filosofía teórica o una serie de ideas abstractas, es una guía práctica para vivir en el mundo real. Los filósofos estoicos nos invitan a ser activos en nuestra vida diaria, a tomar acción y a vivir conforme a la virtud en cada momento. Para ellos, la filosofía es acción. No basta con estudiar las enseñanzas de los sabios, sino que debemos aplicarlas de manera concreta en nuestras interacciones, decisiones y desafíos diarios. Séneca enseña que no basta con saber lo que es correcto, sino que debemos actuar en consecuencia. La verdadera medida de una persona sabia no está en sus conocimientos, sino en sus acciones virtuosas. La sabiduría estoica se demuestra en lo que hacemos,
no solo en lo que sabemos. La virtud como guía de acción. Para los estoicos, vivir correctamente no es una cuestión de cumplir reglas impuestas desde afuera, sino de seguir los principios universales de la virtud que están dentro de nosotros. Como seres humanos, tenemos la capacidad de actuar con sabiduría, justicia, coraje y templanza, y estas virtudes deben guiar nuestras decisiones y nuestra conducta en cada momento. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribe: que el principio de todo lo que haces sea conforme a la naturaleza, que lo que digas y hagas esté en armonía con los principios de la razón y la virtud. La acción estoica se basa en actuar de acuerdo con lo que es justo y lo que está en armonía con la naturaleza de nuestra humanidad. En cada situación debemos preguntarnos: ¿esta acción está alineada con la virtud? ¿Estoy actuando con sabiduría y justicia? El filósofo estoico no se detiene a contemplar el mundo desde una distancia filosófica, sino que se involucra activamente en la vida cotidiana. No se trata de evitar el sufrimiento o de aislarse del mundo, sino de participar activamente en él, de una manera que refleje las más altas aspiraciones morales y espirituales. La acción estoica ante la adversidad. Uno de los mayores desafíos que enfrenta la acción estoica es la adversidad. El estoicismo no predica la evasión del sufrimiento, sino que aboga por la acción virtuosa, incluso en medio de las dificultades. Los estoicos creen que las pruebas y obstáculos son oportunidades para poner en práctica las virtudes, como el valor, la templanza y la sabiduría. Epicteto, por ejemplo, nos enseña que la adversidad no destruye a la persona, sino que la revela. El verdadero carácter de una persona se muestra cuando se enfrenta a circunstancias difíciles. Es en esos momentos cuando podemos poner en práctica nuestra fortaleza, cuando debemos mantener la calma y actuar con sabiduría. El sabio estoico no se queda de brazos cruzados esperando que las dificultades pasen. Al contrario, se enfrenta a las adversidades de frente, sabiendo que su respuesta está en su control. La adversidad no es vista como algo negativo en sí misma, sino como una oportunidad para demostrar la verdadera fortaleza y la sabiduría que hemos cultivado. La acción estoica en las relaciones interpersonales. El estoicismo también tiene implicaciones profundas en nuestras relaciones interpersonales. Los estoicos creen que nuestras interacciones con los demás son una oportunidad para practicar la justicia, la tolerancia y la compasión. Séneca explica que la vida social no es un obstáculo para vivir virtuosamente, sino una oportunidad para practicar la virtud. Cada conversación, cada relación, es una oportunidad para actuar con rectitud, para dar lo mejor de nosotros mismos y para tratar a los demás con respeto. El sabio estoico no es ajeno a la crítica ni a la injusticia, pero sabe que su paz interior no depende de la conducta de los demás. Como enseñaba Epicteto, no dejes que la opinión ajena te afecte. Lo que piensan los demás no está bajo tu control. Sin embargo, esto no significa ser indiferente, sino más bien practicar la empatía y la comprensión, reconociendo que cada persona tiene su propia lucha interna. Cuando nos enfrentamos a conflictos o injusticias, el sabio estoico actúa con calma y razonamiento, sin dejarse llevar por la ira ni la desesperación. Actúa con sabiduría, buscando la justicia y la armonía, sin perder de vista los principios morales que guían su vida. La acción estoica en el contexto social. A nivel social, el estoicismo nos llama a actuar de manera que contribuyamos al bienestar común. Los estoicos no son indiferentes al sufrimiento social o a la injusticia, sino que creen que debemos hacer lo posible por mejorar el mundo dentro de nuestras capacidades. Séneca nos dice que
El sabio no es el que se aísla del mundo, sino el que se compromete con él, actuando siempre según la virtud. La acción estoica en la sociedad no significa ser un activista incansable en cada causa, sino actuar de manera justa y razonable, contribuyendo al bienestar de los demás y trabajando por el bien común en nuestra vida diaria. Ya sea en nuestras interacciones familiares, laborales o comunitarias, el estoico está comprometido con la justicia, la integridad y la solidaridad. Conclusión: la filosofía estoica como camino de vida. El estoicismo es una filosofía profundamente práctica que busca enseñarnos a vivir una vida plena y virtuosa en medio de las pruebas y dificultades del mundo. Nos invita a tomar acción concreta cada día para actuar con sabiduría, justicia, templanza y coraje. Más que solo una teoría intelectual, el estoicismo es una guía para vivir de acuerdo con la naturaleza y la virtud. A través de la reflexión, la aceptación del destino, la sabiduría y la acción virtuosa, los estoicos nos muestran un camino para enfrentar la adversidad con serenidad, para cultivar la paz interior y para vivir con propósito y claridad. Cada desafío en nuestra vida, cada interacción con los demás, cada momento de angustia, puede ser una oportunidad para crecer como seres humanos, para aplicar la virtud y para alcanzar la libertad interior. Al seguir los principios del estoicismo, no solo buscamos alcanzar la paz interior, sino también vivir de manera que contribuya al bien común, siendo ejemplos de sabiduría y compasión para quienes nos rodean. La filosofía estoica nos enseña que, al vivir conforme a la razón y la virtud, podemos encontrar una vida de plenitud, serenidad y libertad. La clave del estoicismo no está en evitar el sufrimiento, sino en enfrentar la vida con un corazón sereno y una mente clara, sabiendo que nuestra verdadera libertad reside en nuestra capacidad para elegir nuestra respuesta ante todo lo que nos sucede. Y así concluimos por hoy. Espero que este video te haya inspirado a no rendirte, a seguir adelante con determinación y a aplicar las enseñanzas de los filósofos estoicos en tu vida diaria. Recuerda que cada desafío es una oportunidad para crecer y fortalecer tu mente y tu espíritu. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal para seguir aprendiendo juntos y compartir este video con alguien que también necesite ese empujón para seguir luchando por sus metas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando más lecciones de sabiduría para que nunca pierdas el camino. Hasta la próxima.